Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Somos Creación. Hoy vamos a estar estudiando Daniel capítulo 5, la escritura en la pared. Y bueno, como siempre, vamos a estar con Lauri, que nos va a estar guiando en el estudio. ¿Cómo estás, Lauri? Hola Eli, ¿cómo estás? Bueno, espero que todo bien, todos los que nos estén escuchando también. Sí, acá estamos una vez más, capítulo 5. Daniel, ansiosos ahí para compartir. Es el último capítulo de Babilonia, que vamos a hablar de Babilonia y vamos a entrar a hablar de el hijo de Nabucodonosor. Pero antes vamos a tener una oración. ¿Te parece hacer las bolas o yo? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué te iba a decir? Dale, vamos a hacer la oración. Dale. Eh, Vamos a inclinar nuestros corazones. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos esta oportunidad nueva que tenemos con Elías de grabar este capítulo 5 de Daniel. Te queremos pedir, Padre, que tu bendición acompañe estos programas, nos dé sabiduría, Padre, y que tú puedas poner tus palabras en nuestras bocas. Gracias por esta oportunidad de compartir lo que nos das, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, vos decías la escritura en la pared, ¿no? Yo eh, siempre pienso, ¿no? Digo, ¿qué título le pondría, ¿no? Mm, A esto. A veces lo hago como ejercicio de cualquier lectura, ¿no? Porque es una forma de sacar la idea principal. Cuando vos claro. le pones un título a algo, o sea, vos buscas qué es lo que querés transmitir con el título y lo sacás de la información. Y la verdad es que si lo vemos, o sea, es tan básico y sencillo como decir, es la caída de Babilonia, Mm, ¿no? Es así. Mira, la verdad que antes de empezar a comentar, vamos a leer, ¿te parece? dale. Vamos a leer para que vayamos viendo de qué va. 31 pasajes. ¿Leemos mitad cada uno, te parece? Dale. ¿Querés que empiece? Yo empiezo, dale. Ah, dale. Meta. Déjame a mí. Dice así, Daniel capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para beber en ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses, de oro, de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. En esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelero sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una contra la otra. Y a gritos el rey mandó a traer magos, caldeos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea esta escritura y me muestre su significado, será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será el tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar quedó muy turbado, palideció, y sus príncipes quedaron perplejos debido a las palabras del rey y sus príncipes. La reina entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Hay en tu reino un hombre en quien mora el Espíritu del Dios Santo. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses.
y el rey Nabucodonosor tu padre lo nombró jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, porque en Daniel, a quien el rey llamó Belsasar, se halló un espíritu superior y ciencia y entendimiento para interpretar, descifrar enigmas y dudas. Llámese pues ahora a Daniel, él te dará el significado. Entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey dijo a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los exiliados de Judá que mi padre trajo de Judea? He aquí que el espíritu, perdón, he oído que el Espíritu de Dios reside en ti y que tienes luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y fueron traídos ante mí sabios astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrar su interpretación. Bien, Te queda el 16. leo. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora pues puedes leer esta escritura y darme la interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y das tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la bestia, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyo son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello el collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Bueno, bien. Ah, qué historia, ¿no? Terrible. Se podría tomar como un poco ficticia, se puede tomar, ¿no es cierto? Así a simple vista, uno puede tomarla de cualquier tipo de forma. Lo que, lo que no podemos evitar es que este es el juicio contra Babilonia, es la caída de Babilonia, ¿sí? Los profetas del Antiguo Testamento ya habían hablado de este momento. Puede ser Isaías 13,
parte del 14, Jeremías 50, Jeremías 51, ya profetizaban la caída de Babilonia, ¿no es cierto? Y justamente el famoso ha caído Babilonia, que también lo podemos ver en Apocalipsis, se menciona en Jeremías. Ha caído Babilonia, literalmente, era una profecía del Antiguo Testamento, y en Apocalipsis se habla de la caída de Babilonia, de la Babilonia, de esta Babilonia, de la antigüedad, del pasado, se la lleva al futuro, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, y en Apocalipsis desde el mitad más o menos del capítulo 16 hasta todo el 18 habla todo de la caída de Babilonia, ¿sí? Eh, es un paralelismo que Dios usa a Babilonia, la grande, como la menciona como la madre de las rameras también, ¿sí? Y este capítulo prácticamente es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Donde Babilonia iba a caer. ¿Sí? ¿Por qué iba a caer Babilonia? Bueno, justamente por la condición espiritual de Babilonia, ¿sí? Eh, que iba a caer ya estaba profetizado. ¿Cuándo, cómo y por qué? Solo lo sabe Dios, pero sí vamos a encontrar patrones. Cada vez que un reino cae por sus pecados, cae por su maldad, por sus pecados, por sus transgresiones. Y lo que vemos acá de Belsasar no es la excepción, ¿sí? Acá mi Biblia dice el banquete impío de Belsasar, ¿no es cierto? Tiene como título el banquete impío. Y precisamente es eso, es una fiesta impía y es un banquete impío, ¿sí? Hay curiosidades en este capítulo, si nosotros lo leemos así, vemos que la misma noche en la que, o sea, aparece la escritura en la pared, viene Daniel, descifra el enigma, las letras ilegibles. Esa misma noche muere Belsasar, ¿sí? Y decimos, ¿cómo esa misma noche vinieron los medos y los persas, tomaron la ciudad? Y sí, o sea, históricamente se conoce de la caída de Babilonia que Babilonia estaba asediada por los persas, ¿no es cierto? Eh, Se menciona también en la historia la forma en la cual entraron, que cerraron el curso del río Éufrates. ¿Por qué? Porque la ciudad de Babilonia estaba rodeada por un arroyo muy profundo y como de 8 metros de ancho de agua, que venía del mismo Éufrates, Claro. rodeaba los 27 kilómetros de la muralla de la pared, ¿sí? Que todo el cuadrado de la muralla de la ciudad tenía 27 kilómetros. Todos esos 27 kilómetros estaban rodeados de agua y eran aguas profundas, ¿no es cierto? Eh, y los medos y los persas cortan el curso del río y ellos entran caminando, ¿sí?, a la ciudad de Babilonia por abajo de las murallas, ¿no es cierto? Ese hecho está mencionado también, se menciona en Apocalipsis 16 como referencia histórica, ¿sí? Lo vamos a leer Dale. porque es importante. El versículo 12, Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. ¿Ah? Mira vos. ¿Sí? Dentro del contexto de lo que viene hablando Apocalipsis 16, que son las plagas, la sexta plaga es que se seca el río Éufrates. Es popular ver algunos videitos, ¿no? Que estamos cerca del fin porque el río Éufrates se está secando y todo eso, que no sé si tendrá aplicación o no, pero yo lo que sí estamos seguros es que este texto hace referencia a lo que pasó en la caída de Babilonia. A partir de este versículo 12, todo lo que queda del 16, capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipsis, habla todo de Babilonia, la gran ramera y la caída de Babilonia. Y prácticamente en todos los textos hay paralelos con la Babilonia de este capítulo 5 de Daniel, ¿no? Por Ajá. ejemplo, que se enriqueció con las abominaciones, con los que fornicó con los reyes de la tierra y todo eso.
Eso pasaba en la época de Belsasar también. Y tiene que ver un poco esto Mene, Tekel, ¿no es cierto? Estaba buscando los orígenes de las palabras, los significados, y Mene tiene una conexión directa con la mina, Mira, ¿no? Con la mina, lo que era la moneda, ¿no es sí, sí. cierto? Por eso dice contado. Mene significa contado. Cuando Daniel le da la interpretación de las palabras, le dice Mene, contado, Contó ¿cómo es que Dios tu dice? reino y lo ha puesto fin. Eso, y le dio fin. Daniel dice, Mene, dice contó, y lo que sigue es la interpretación de Daniel. Mm. Daniel dice, Dios contó tu reino y le dio fin. Mene significa Mene nada más. Tekel significa pesado en balanza, Mira, ¿no? Lo que nosotros entendemos como que es un juicio también. Y esto de pesar en balanza tiene que ver con la mercadería, con el comercio, tiene todo que ver con esto, ¿sí? bueno, Según ahí, muchos... perdón, justo Dale. ahí lo primero que se me vino a la cabeza fue lo que vemos ahí en los juzgados y demás, que la estatua de la mujer teniendo la balanza, ¿sí? Como que la justicia tiene que ser justa, ni para la izquierda ni para la derecha, justa. ¿No? Sí, Entonces, sí, 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 eso tal es lo cual, que... tal cual. Representa el juicio también, ¿no? Esto es el juicio contra Babilonia. Eh, Dice Tekel, pesado en balanza, fuiste pesado en balanza. ¿Y cómo se encontró Belsasar? Fue hallado falto, Facto. ¿no es cierto? ¿Por qué? Por sus iniquidades, por sus pecados, ¿no es cierto? Y bueno, y Pérez, que hay algo que no lo entendí muy bien, pero aparentemente Pérez representa dos cosas. Una representa dividido, ¿no? Y también significa persas, Mirá, ¿no? Hay algunas versiones que dicen Uparsim claro. eh, en la interpretación de Daniel, ¿no es cierto? Así que prácticamente las palabras de la escritura en la pared es el cumplimiento, es el cumplimiento de las profecías, ¿no es cierto? Y es más, yo lo voy a decir así, pero no me gusta me gusta que la gente se quede con duda y vaya a estudiar después, ¿no? Acá, en este momento, Daniel ya había recibido las visiones de Daniel capítulo 7 y la visión de Daniel capítulo 8, ya Daniel las había tenido. Daniel ya sabía que venían los persas, ¿sí? Entonces, bueno, también sabía que los persas estaban afuera. Claro. Los persas están asediando la ciudad, están tratando de invadir la ciudad y adentro de la ciudad hay una fiesta en la ciudad, porque si bien dice que Belsasar hizo un banquete, ¿no? Para 1000 de sus príncipes, dicen los historiadores que era una fiesta anual de la ciudad también y de Ah, sus mirá, dioses, ¿no? Así que la Biblia no especifica eso, pero lo descabellado es, afuera te están atacando un ejército y vos adentro estás festejando, ¿no? claro. Eso es algo como muy contradictorio y a veces parecería como muy ilógico, pero la verdad es que Babilonia se sentía tan segura y tan poderosa, ¿no? Y a mí me hace pensar en las campañas políticas, ¿viste? Cuando en realidad el candidato no tiene ni así de oportunidades de ganar las elecciones, pero sale y arenga, ¿no? Sale a arengar de que ellos van a ganar y qué sé yo. Bueno, se me hace más o menos parecido, ¿no es cierto? Ellos estaban tan seguros de sus murallas de 8 metros, de 20 y pico metros de alto de muralla, o sea, se sentían, es más, había una doble muralla. Claro. Estaba la muralla donde pasaban carros arriba, ¿no es cierto? Carros que iban y venían, y después había una segunda muralla más. O sea, ellos se sentían tan seguros que hasta en forma de burla festejaban adentro, ¿no es cierto? Sí, Y esta es la arrogancia. igualmente en cuanto a la arrogancia Decime. y demás, eh, nada, a mí lo primero que se me vino con esto, o sea, el pueblo está todo bajo amenaza y haciendo fiesta en donde está el rey,
Me acordé 2019, 2020, ¿no? Estaban todos encerrados en sus casas porque había un virus dando vuelta, supuestamente, y los gobernantes estaban de fiesta. Y acá en 25 de mayo, donde yo vivo, también estaban de fiesta. O sea, eran conocidas Claro, las fiestas nocturnas que hacían y estábamos todos supuestamente encerrados y no podíamos salir porque si no se destruía todo. Era más o menos lo mismo. tal cual, tal cual. Así que este capítulo es muy interesante para verlo de una forma global. Global me refiero con, con todas las profecías, ¿no? En especial con las de Apocalipsis. La caída de Babilonia, o sea, empieza con la muerte de Nabucodonosor, ¿no es cierto? La caída de Babilonia, muere Nabucodonosor y, y automáticamente empieza a reinar su hijo, ¿sí? Que se llamaba Evil Merodach. La Biblia menciona a- al hijo de Nabucodonosor, Evil Merodach, en el capítulo 25 de Reyes y en Jeremías 52 también. Este personaje, Evil Merodach, había liberado al rey, no me acuerdo si era Joacim, ¿no es cierto? Que era el que Nabucodonosor había llevado cautivo a Claro, Babilonia, ¿sí? Y estuvo preso 32 años. Y este muchacho, Evil Merodach, cuando muere Nabucodonosor, lo saca de la cárcel y lo sienta en la mesa del rey y comió con el rey. Se menciona ahí en Segunda Reyes claro. 27:30 y también en Jeremías 52, 31 y 34 también se menciona ese suceso. Este Evil Merodach no dura mucho, no sé si son 4 años, tengo las fechas acá anotadas porque no, eh, ya lo habíamos estudiado para la semana anterior. Claro, Eh, Creo que reina 2 años y lo matan, mira, ¿no es cierto? ¿Quién lo mata? Lo mata el cuñado. El cuñado se llamaba, bueno, hay varias traducciones del nombre. Históricamente se conoce como Neriglissar. Bíblicamente se conoce como Nabuzaradán, ajá, ¿sí? Eh, y bíblicamente, en otras traducciones, puede aparecer como negarse de ser, que son traducciones distintas del mismo nombre, y se menciona como un personaje de la corte del rey, ¿no es cierto? Pero la verdad es que mira, era el yerno y era un general de su ejército también. Algunos lo asocian con el Nabuzaradán de Jeremías, el que saca a Jeremías de la ajá, mazmorra. mira, Bueno, hay muchos grises ahí, no es como para afirmarlo, pero Nerillizar, Nabuzaradán, bueno, ahí va. Eh, este muchacho reina 6 años, muere enfermo y queda reinando su hijo, ¿no es cierto? El hijo, eh, Lagashi Marduk, la ¿sí? gallina, Este nombre lo saqué de la historia porque no, claro. de Wikipedia lo saqué porque no, bíblicamente ya no hay registro, no aparece. Y reina muy poco, reina 8 meses porque era un niño prácticamente. Y hay una conspiración en Babilonia y lo matan. Mira, Hay una conspiración en Babilonia, lo matan. eh, y ponen como rey a Nabonido o Nabónides, depende de los traductores, ¿no es cierto? Este muchacho, Nabónides, es el que está reinando juntamente con el rey Belsasar. Belsasar es hijo de Nabónides, ¿sí? mira. Eh, por eso Belsasar no puede ofrecer el segundo lugar en el reino, ¿sí? Al Mm, que le lea la escritura a la pared no le ofrece el segundo lugar en el reino, sino el tercero. claro, mira, ¿Por qué? Porque el segundo lugar era él, porque él era como un rey regente, ¿sí? Este Belsasar prácticamente no aparecía en los registros históricos y se defenestraba este capítulo de la Biblia. De hecho, bueno, el libro entero es defenestrado, en especial por los ateos y por los historiadores, pero
cuando encontraron el cilindro de Nabonido, encontraron también ahí que Belsasar era, era como un rey regente. Otra de las cosas que pasaba era que Nabonido hacía 7 años que no vivía en Babilonia. Mira, ¿Por qué? Porque sacó a Marduk, al dios Marduk, de ser el dios principal de Babilonia y puso al dios de la luna, un dios, un tal llamado Sin. Entonces había muchas conspiraciones y había mucho odio, y el tipo se fue a vivir a Arabia y hacía 7 años que vivía en Arabia. mira, ¿Sí? Entonces en Babilonia quedó Belsasar, el rey principal quedó, eh, no estaba, no estaba ahí, vivía en Arabia. Así que eh, la caída de Babilonia es una degradación de reyes tras reyes, donde uno es cada vez peor que el otro, ¿sí? Y como bien lo amonesta, Daniel amonesta a Belsasar y le dice, tú sabías que el Dios de los cielos hizo esto con Nabucodonosor tu padre, hizo esto, hizo aquello, lo vamos a repasar, versículo 18, dice así, ¿no es cierto? El Altísimo Dios dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lengua temblaban y temían ante él. A quien él quería mataba y a quien él quería daba vida. Engrandecía a los que él quería y a los que quería humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con orgullo, fue depuesto del trono real y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hombres y le fue dada la mente de una bestia. Con los asnos monteses fue su morada, le dieron a comer hierba como a un buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios es soberano sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que quiere. Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón, antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Bien, esto lo que muestra en parte es la degradación, la decadencia. Si bien Babilonia era una nación pagana, vamos a decir, eran gentiles, Nabucodonosor era gentil, era pagano, adoraban a dioses que no eran el del cielo. Dios alcanzó el corazón de Nabucodonosor por medio de señales, de milagros, ¿sí? Ya desde el profeta Jeremías se venía escuchando al Dios de Israel, pero, ¿cómo se puede decir? Acá lo dice, él endureció su corazón, ¿sí? Y su espíritu se endureció con orgullo, dice. Y Dios lo humilló para que él pudiera ablandar su corazón. Daniel le dice a Belsasar, con todo esto que tú sabías, porque evidentemente él sabía lo que le había pasado a Nabucodonosor, de hecho acá se lo menciona como que es el padre, ¿sí? Muchos no aceptan de que era nieto de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Muchos piensan que en la escritura dice padre, acá dice padre como que era su antepasado, vamos a decir, como que era, sí, como que se lo mencionaba así por ser un antepasado y que no tenía nada que ver con la línea real, claro. pero ese es un tema muy debatido, es muy debatido. eh, de hecho, la reina que aparece acá, no es la esposa de Belsasar, Mm, es la madre de Belsasar. ¿Cómo lo podríamos saber nosotros? claro. En primer lugar, Belsasar no era el rey, era el segundo rey. El primer rey era el padre, era Nabonido. Entonces la esposa de Belsasar no iba a ser la reina. O sea, o si era reina, hubiese estado en el banquete, Claro. porque dice el rey, mil de sus príncipes, con sus esposas, con sus reinas, y esta reina viene de afuera del banquete, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente no era la esposa. eh, ¿Quién iba a ser? Era la esposa de Nabonido, era la madre de Belsasar, ¿no es cierto? Y según la historia, la esposa de Belsasar se llamaba
Nitocris. Y Nitocris era hija de Nabucodonosor. Así que Nabucodonosor era el abuelo, ¿sí? De hecho, se menciona muchas veces tu padre, tu padre, tu padre, tu padre, se menciona como 4 o 5 veces de que Nabucodonosor era el padre. A ver, si no era el padre, el abuelo, vamos a decir, y era un antepasado, y como muchos dicen, Nabonido no tenía nada que ver con el linaje real, que está bien, Nabonido tal vez no, pero la hija sí. Si ellos no tenían nada que ver con el linaje real, ¿por qué Belsasar tenía que saber la historia de Nabucodonosor? Se pudo haber ocultado todas las evidencias que había de lo que había pasado con Nabucodonosor, y Belsasar no tendría que haber sabido nada de Nabucodonosor, ¿sí? Pero Daniel dice, sabiendo todo esto, vos te engrandeciste en contra del rey del rey, del Dios de los judíos. Claro. Porque ¿qué hace? Que es lo que menciona el versículo 1, con el sabor del vino, con el gusto del vino. O sea, ya estaba entonado, vamos a decir, ¿no es Claro. cierto? No es que Ya no sintió el sabor del razonaba. vino y no, exactamente, el tipo ya no estaba razonando. eh, ¿Y qué quiso hacer? Esto de, esto de traer los vasos de Jerusalén es como decir, porque viste que dice, ustedes han adorado a los reyes de oro, plata, de bronce, de madera y de piedra. Mm, ¿Qué es todo eso? Es un recordatorio de las profecías. claro. Es un recordatorio de las profecías que Dios le dio a Nabucodonosor y a Daniel. Entonces, ¿qué quiere hacer Belsasar? Dice, este reino no va a caer, por más que estén los persas afuera, este reino no va a caer, ¿no es cierto? Nosotros estamos de fiesta, nos reímos de los persas y no solamente eso, sino que encima ahora van a ver lo que hago con los vasos sagrados que trajeron del templo de Jerusalén. Ese es el pensamiento de este muchacho que es impío, ¿sí? Eh, y dice que no solamente usó él los vasos, usaron los príncipes, las mujeres y las concubinas, ¿sí? Y si estaban las mujeres, ¿qué hacían las concubinas? ¿No es cierto? La Biblia es bastante reservada en ese aspecto, pero esta era una fiesta donde había de todo, acá había de Sí, todo, sí. ¿sí? Acá no se menciona la palabra orgías, pero, eh, pero hay muchas historias bíblicas en donde ha habido orgías o ha habido fiestas sexuales y no se mencionan, como por ejemplo el becerro de oro, Claro. ¿no? Eh, ¿Qué otras? Como es esta historia ah, cuando no sé si son moabitas o amonitas que van con los hijos Ah, de Israel al campamento sí, y sí. adoran a Baal peor, ¿no es cierto? Ahí también había, que dice, fornicaban y adorando a Baal peor. En realidad Sí, lo sí. que hacían eran fiestas de fertilidad, ¿no es cierto? Que cómo se adoraba al dios a Istar, por ejemplo. ¿Cómo podrían adorar a Istar si era la diosa de la fertilidad? Y bueno, teniendo actos de fertilidad, ¿no? Y todo eso era común. Y la Biblia no lo menciona así como que había orgías, pero había. O sea, históricamente cuando uno ve cómo eran esas adoraciones, esos tipos de culto y qué sé yo, te terminas dando cuenta de que en estas fiestas, como la que había en Babilonia en este momento, se celebraban de esa manera. Y hasta, Tal cual. hasta las concubinas tomaban de esos vasos, ¿no es cierto? Entonces, toda esa, vamos a decir, eso era como, vamos a decir, podemos decir, era como era una abominación, Tal cual. ¿no? Y era una abominación que sellaba el destino de Babilonia. Por eso aparece la escritura en la pared. No es que, este es un rey y toma vino, y como son las copas de santas de Jerusalén, bueno, ahora Dios se enoja contra él y lo... No, no es solamente eso. O sea, este tipo se levanta a sabiendas en contra del Dios de Israel o sea, enfrentándolo, vamos a decir, enfrentando al Claro. Dios de Israel de una manera directa, ¿sí? Igual el hecho de hacer eso, que era justamente enfrentarse perdón, a Dios,
Es decir, todas tus profecías, todo lo que le dijiste a Nabucodonosor no era válido, y aunque estén los medios y los persas en la puerta, ni siquiera eso tiene valor, sino que nosotros vamos a engrandecernos. Era más o menos el mismo Ah, pensamiento que Nabucodonosor tenía cuando hizo la estatua de oro. O sea, no, no, mi reino va a durar para siempre por la historia. Y no era así. Entonces, tal cual. yo veo ese desafío, que capaz que me estoy adelantando a lo que vas, que Dios le tuvo paciencia a Nabucodonosor, ¿no? Le tuvo mucha paciencia y era escogido de Dios Nabucodonosor. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Pero ahora, conociendo el corazón de Belsasar, ve que no hay remedio con él. Ya llegó al límite de la paciencia de Dios, ¿no? Eh, y bueno, no hubo más, ya fue pesado, ya no había más forma de traerlo a la salvación. Sí. Sí, no, tal cual. O sea, él no solamente había endurecido su corazón, sino que ya iba, o sea, había ido tanto en contra de la voz de su conciencia, Mm, vamos a decir, claro, que ya el Espíritu Santo ya no hallaba lugar como hablar a este rey impío, ¿sí? Eh, por eso viene el juicio directamente, ¿sí? Es un juicio directo porque por una sucesión de rebeliones abiertas en contra de la influencia del Espíritu de Dios y de todo lo que Dios estaba haciendo en Babilonia y lo que había claro. hecho. Así que por esto es que este capítulo, vamos a decir, o la caída de Babilonia, es, es un ensayo de lo que va a pasar en el fin del tiempo, ¿sí? Eh, entonces, es como que toma otra dimensión, ¿no es cierto? Lo que está pasando. A ver si retomamos un cachito. Lo iba a mencionar. Creo que es Jeremías 50. Pasa que me llamó la atención dentro de lo que es la profecía de la caída de. A ver si lo encuentro, ¿sí? Porque es bastante largo. De lo que es la caída de Babilonia, Sí. que dice. Sí, acá está. Versículo, Jeremías 50, versículo 2. Dice: Anunciad a las naciones y haced saber, levantad también bandera y publíquenlo. Dice, y no lo escondan, no lo encubran. Decid, Babilonia será tomada, Bel será confundido, deshecho será Merodac, confundidas sus esculturas, quebrados sus ídolos. ¿Por Oh, qué dice esto? Quebrados sus esculturas, sus ídolos. Bel es justamente es un ídolo babilónico, es un dios. De mm, hecho, Bel Sasar tiene que ver con este claro, personaje, este rey impío que es Belsar, ¿sí? Acá Merodac es la otra traducción de Marduk. Merodac es Marduk. Por ejemplo, hoy hablábamos de Evil Merodac, el hijo de sí. Nabucodonosor. Eh, Mm. históricamente no se llama, Evil Merodac se llaman bíblicamente. En la historia se le dice Amel Marduk, Bien. ¿sí? Entonces Merodac, Marduk, eh, hace mención a los ídolos, a sus dioses, ¿no es cierto? Y como bien vos decías, eh, parece una lucha entre dioses y en el fondo es así, porque nosotros vamos a encontrar en Isaías capítulo 13, vamos a encontrar la destrucción de Babilonia, ¿sí? Y cuando entramos al capítulo 14, empezamos a ver que sigue hablando de la destrucción de Babilonia y habla de quién, del lucero de la mañana, o cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de, ¿no? Mm, Entonces, vemos que hay una lucha de fondo espiritual que está Satanás y sus ángeles luchando contra Cristo y sus ángeles, ¿no es cierto? claro. Entonces, y en el medio está el reino de los hombres, ¿sí?
que como bien veníamos hablando la profecía de la estatua del capítulo 2 de Daniel, iban a venir esta sucesión de reinos, de imperios, y al fin del tiempo, en la época de los pies de barro mezclado con hierro, iba a venir Cristo y va a destruir la imagen, va a destruir toda la imagen desde los pies hacia arriba. Los claro. pies, las piernas, la cintura, los pechos, los brazos, hasta la cabeza, ¿no? Como en retrospectiva, vamos a decir, va a ir destruyendo, y es lo que muestra Apocalipsis, del 16 al 18, Babilonia, la caída de Babilonia, la destrucción, la fornicación, viste que dice, Babilonia dio a beber del furor del vino de su fornicación. Claro. Sí, Y, sí, y toda esa frase está acá en este capítulo 5. tal cual. Fornicación, vino, ¿no es cierto? Confusión, o sea, eh, es una referencia muy directa a este banquete donde están todos borrachos, están todos llenos de iniquidad y pecado, y hay una copa santa que se derrama, ¿no? Y que trae juicio sobre los Claro. habitantes de la tierra. Y ahí entra el capítulo 19 de Apocalipsis, donde vamos a ver a Cristo viniendo en un caballo, en un jinete. Sí. A ver si Si vos me de dónde dej- puedo sacar algún comentario más. No, no, Decime. si vos me dejás, quiero hacer una pequeña observación que cuando lo leíste de nuevo, una Dale. neurona se cruzó con otra y esto ya lo había escuchado en algún lado. Y a partir de ahí como que se va acomodando la historia de Babilonia, también un poco con lo que es la historia de la iglesia, ¿no? Eh, Vamos a ver si lo puedo expresar bien. El Daniel 5:19 dice, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba y daba vida a los que él quería. Engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Eso me hizo un clic a Mateos 16:19 que dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y después hay un versículo más que no lo puedo encontrar, pero básicamente es como que le daba el poder eh, a salvar o a no salvar. O sea, estaba en nosotros, si nosotros llevamos el mensaje, de poder dar la oportunidad de salvar. Y si nos callábamos, era justamente anular eso y condenarlos a lo que estaban en esta tierra. Entonces, como que cuando Dios elige a la persona para llevar un trabajo, le da un poder. Y eso me hizo pensar mucho en la historia del pueblo de Israel, porque después de esta profecía, el pueblo de Israel entró en apostasía, en vez de llevar luz, siguieron eh, oscureciéndose, como era la vida de Nabucodonosor antes de ser llamado, y Dios le daba señales, le daba cosas para que se apartaran del mal, y ellos seguían yendo hacia el mal. En vez de ser luz, no lo eran. No, y esto me llama mucho la atención de cada vez que Nabucodonosor hacía un decreto, le hablaba a todas las lenguas, naciones, que era básicamente lo que Israel tenía que hacer, ser luz para las naciones, llevar el Evangelio. Y cuando vino Cristo, que Israel tuvo la oportunidad y se negaron, Dios levantó un pueblo. O sea, la iglesia siguió su camino, ¿no? Recapacitaron algunos, reconocieron a Cristo y fueron avanzando en el camino, dieron gloria a Dios. Pero llegado al punto, la iglesia se corrompió, ¿sí? Y empezó a ser Babilonia. ¿Se entiende? O sea, hay Sí, sí. como un paralelismo claro con la historia de Israel.
Y esto del Sí, poder de que Israel y de la iglesia cristiana. Sí. exactamente, eh, eh, Ajá. ese Sí, y nosotros no estamos exentos tampoco de que nos pase lo mismo. tal O cual. sea, tal vez no a nivel iglesia, pero a nivel individual o personal también. O Mm, sea, nosotros tendríamos que llegar a hacer luz a las naciones, pero ¿qué pasa? Empieza a entrar la levadura, empieza a corromper la iglesia y la iglesia por algún motivo nunca llega a hacer luz a las naciones. claro. Entonces, y eso es lo que pasa con nosotros también. ¿No es cierto? En esta lucha entre el bien y el mal, nosotros nos encontramos de que Dios está tratando de hablarnos, está tratando de desempañar nuestra visión espiritual por medio o sea, tratando de quitar la falsa doctrina, ¿sí? Tratando de dejar lo que sería lo que Pablo va a llamar la sana doctrina, ¿sí? Que la sana doctrina por lo general es una doctrina que nos lleva a obrar las obras de Cristo, ¿sí? Y hacer luz para los demás. Y por alguna razón nunca terminamos siendo luz para nadie. Entonces, nos puede pasar en parte lo que, pero tiene mucho que ver en parte lo que es la falsa doctrina o tener una mirada distorsionada del carácter de Dios, podemos decirlo así, ¿no? La verdad que está muy interesante. Eh, es impresionante cómo de un capítulo que parece que solamente es la caída, puedes sacar Sí, tantas aplicaciones. sí, sí, y mira, parece como muy espiritual esto que estamos diciendo, pero a medida que vayamos entrando en los demás capítulos, vamos a empezar a ver que en realidad es así, es llevado a lo plano, es llevado a lo cotidiano. Vas a ver que esto de luchar contra el Espíritu de Cristo, ¿para qué? Para no escuchar la voz de nuestra conciencia y de no cambiar y endurecer nuestro corazón, es eso, no es más que eso, no termina de ser eso. O sea, si le abrimos el corazón a Dios o lo cerramos. ¿Qué es lo que Claro, está pasando con Belsasar? Decide cerrar su corazón. Es como Nabucodonosor que decide cerrar su corazón hasta que, bueno, llega un punto, o sea, toca fondo de tal manera que, bueno, termina reconociendo que en realidad, bueno, Dios es el Dios de Israel, ¿no? Pero hay otras personas que no lo van a aceptar, o sea, directamente no lo van a querer aceptar. Y es así, es decirle a Dios que no en la cara. Cuando Dios nos está tendiendo la mano de mil formas, y puede ser que no la agarremos porque no entendamos, pero hay gente que no la agarra porque no quiere, tal cual. ¿sí? Y, Porque no, y, porque no se quiere. y el Evangelio, o sea, es loco pensarlo porque el Evangelio, así como se muestra, porque está bien, este varón estaba errado y buscaba sabiduría en sabios paganos, pero había una que se acordaba de que había un hombre santo, ¿no? O sea, a veces nosotros, y me ha pasado, y yo no digo que yo soy un hombre santo, lejos estoy de eso todavía, pero me ha pasado de estar hablando con gente, me dice, yo me acuerdo cuando vos hablabas con mi mamá y nos había llevado cosas para chicos de la Biblia, para pintar, para estudiar, para leer, y yo me acuerdo de vos y hoy estamos estudiando la Biblia. O sea, Dios hace eso. De la nada, donde la gente busca a Dios, simplemente un recuerdo, una memoria puede llevar a hacer las cosas. Por eso es tan importante la conexión con Ujú, Dios y que Dios no es un Dios de ahora, es un Dios de siempre. Y eso habla también de nuestra conducta, claro, de lo que nosotros tenemos que ser, de que si claro. bien yo estuve en un tiempo de mucho dolor, estuve pensando dejar todo y me mantuve firme a pesar de todo lo que nos había pasado. eh, Eso hoy es un testimonio grande para mí para decir, nunca tengo que dejar a Dios porque puedo salvar a otros. O sea, mi responsabilidad es grande. Si Daniel agarraba y se iba, porque seguramente era un hombre muy poderoso, se pudo haber ido, pudo haber hecho lo que sea, pero él se mantuvo ahí
llevando luz hasta lo último. Claro. Hasta lo último fue Sí, recordado. sí. De hecho, de hecho, vamos a decirlo así, Belsasar se podía haber arrepentido. Sí, tal cual. Tuvo la oportunidad. O sea, nosotros podemos ver acá entre líneas que no se arrepiente. No se arrepiente. Eh, Ahora lo vamos a repasar el texto para ver bien cómo es que no se arrepiente. Pero el tipo no se arrepiente. O sea, tal vez si se hubiera arrepentido, hubiese hecho pequé con lo que hice, con la locura que hice, pero dentro de la borrachera que tenía o del efecto del alcohol, el tipo tenía facultad de razonar y decir pequé. Pero estaba delante de sus miles, ahí, ¿no es cierto? No dio el brazo a torcer. Tal vez se le hubiese salvado la vida, tal vez no hubiese muerto esa noche, Claro. tal vez hubiese caído a Babilonia, pero tal vez le hubiesen perdonado la vida, Mm. ¿no es cierto? Pero la verdad es esa. Este muchacho se pudo haber arrepentido, pudo haber aceptado al Dios de Israel, se pudo haber arrepentido de su pecado pudo haber sido perdonado, porque no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. El único pecado no perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la vemos en el corazón de Mm. Belsasar, ¿no es cierto? A ver, dice, mira cómo vamos a hablar del versículo 13. Entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los exiliados de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo me imagino a Belsasar diciendo esto, ¿eres tú Daniel de Judea? Y con un pie así tapando una copa, ¿no? De las que había, porque estaba vociferando. Estas son las copas que Nauconosor trajo del templo de Jerusalén. Estas son las que dicen que son sagradas. Mirá cómo las usamos nosotros, ¿no es cierto? Como diciendo, mi Dios se enseñorea del Dios de los judíos. Y ahora le dice, así que vos sos Daniel de los judíos. Dice, escuché que de vos que reside en ti el espíritu de los dioses santos, que tienes luz, entendimiento y mayor sabiduría. Dice, fueron traídos ante mí sabios, astrólogos, para que leyeran esta escritura y me dijeran su interpretación, pero no han podido. Dice, yo oí que tú sabes aclarar dudas, resolver dificultades, y ahora puedes leer esta escritura y darme su significado. Serás vestido de púrpura, collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercero. Eh, bueno, y acá viene lo que leímos antes. A ver, vamos a seguir leyendo. A ver, no lo quería leer de vuelta, pero no estoy encontrando el pasaje el 29 puede ser, dice, eh, porque está toda la amonestación de Daniel. Ujú. Bueno, el 22 dice, y tú su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Claro. Antes, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus esposas, tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además, alabaste a los dioses de plata, de oro, bronce, hierro, madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben, y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida, y de quién son todos tus caminos. Entonces de tu mano fue enviada, de su presencia fue enviada esta mano que trazó la escritura. Y el 29 dice, entonces por orden de Belsasar vistieron a Daniel de púrpura, pusieron en su cuello un collar de oro y pregonaron que él era el tercero en el reino. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Bueno, eh, no se hace mención alguna de algún tipo de arrepentimiento, Exacto. pero sí se menciona lo que pasaba en el corazón de Belsasar, que se había ensoberbecido, ¿sí? No se había humillado delante de todos los testimonios que había tenido su abuelo, ¿sí? No había hecho caso, probablemente se haya burlado de lo que le pasó a su abuelo y de que en un punto tal empezó a honrar al Dios de Israel, ¿no? Pero bueno, eh, sabemos que Dios
le da oportunidad de salvación a todos. O tal cual. sea, no somos salvados porque no aceptamos esa salvación. No es porque Él no nos las quiera dar, sino que el ser humano mismo se excluye, ¿sí? de esa bendición, porque es un regalo también. Y a veces es difícil aceptar también un regalo, ¿no? Nos queremos Claro. ganar la salvación y tampoco se puede. De Así que esto, bueno, de esto, este es... perdón, de esto, la verdad que una de las Sí, cosas sí. que me causa por ahí un poco de decir qué es lo que le pasó a Belsasar, porque se conocía la historia. Daniel no, le está diciendo, sabiendo todo esto, no hiciste nada. O sea, seguiste tu camino como se te ocurrió. Y la diferencia, ¿no? Porque no, Te voy a decir algo. Te voy a decir algo respecto a lo que está diciendo, porque es algo que por ahí a mí se me van muchas reflexiones, pero yo pensaba en eso. Y eso pasa en la iglesia. tal cual. Eso pasa en la iglesia, porque una cosa es vivir en el mundo y convertirse a Dios, y otra cosa es que Mm, vos nazcas en una casa donde ya hay un testimonio, pero ese testimonio es rechazado, ¿no es cierto? Algunos dicen, "Ah, yo soy de la iglesia de cuna", mm. y no está bueno, Claro. porque no estás mejor visto delante de Dios. Entonces muchas veces ver, desde niño tal vez ver, no está tan bueno, ¿no? Porque después eh, no se obra en consecuencia. No Y sé si sí, viene más o menos con lo que venís diciendo. sí, sí, tal cual. Él sabía todo, como, como mucho por ahí aprendimos de chico y otros no lo aprendimos, las profecías y demás. Pero ¿qué pasó? Él, como bien decís, la rechazó, pero es como si hubiese sido, tratando de entender, ¿no? Nabucodonosor era un hombre de guerra. El chabón vio lo que el hombre puede ver en esta tierra, era muy sanguinario, era de duro corazón, tanto que Dios tuvo que sacudirlo fuertemente muchas veces, ¿no? Porque primero con los sueños, después ver al Hijo de Dios dentro de las llamas, ¿sí? Y si bien él se sorprendió, se paró y dijo, sáquenlo, Belsasar cuando vio la mano escribiendo en una pared de cal, les temblaban las piernas, ¿no? Eso también es un poco con el eh, razonamiento y el carácter de cada uno. Belsasar era un cobarde, era una persona que estaba creciendo entre la política, el paganismo, y como decías hoy, era alguien que hacía banquete mientras afuera había guerra, ¿sí? Estaban siendo asediados. Entonces, no era una persona cuerda o razonable, era más una persona cobarde y se vestía como si fuera su abuelo o su padre o Nabucodonosor, como dice acá, ¿no? Viste que hay un dicho, no me lo voy a, vos me vas a ayudar, pero Mm, viste que es como un refrán, un dicho, que dice, como que, vamos a decirlo así, como que el abuelo fue pobre y se rompió el lomo para que el hijo estudie, el hijo estudia y se hace rico gracias a la oportunidad que le da el padre, y el nieto nace rico y pierde toda la riqueza porque no sabe lo que, más o menos hay claro, un... Y esto sí, pasa en todos los aspectos. No solo pasa en el espiritual, pasa en el material. Y esto es lo que pasa. Nabucodonosor ha sido pobre. Era hijo de ¿cómo se llamaba el papá? Nabopolassar, el primer rey del imperio neobabilónico. Cuando este rey se alía con los medos y hace guerra contra los asirios y se liberan del yugo de los asirios, Nabucodonosor era un soldado en el ejército de su padre, ¿no es cierto? claro, Pero, ¿qué era él antes? No era nada, no era nadie. Él sabe lo que es de nada ser algo ahora. Ahora lo sabe. Si bien se engrandeció, se, se pensó que era un dios, se quiso pensar en algún momento que era algo más,
y con justa causa, porque Babilonia fue el esplendor de los reinos, ¿no es cierto? Dios le mostró que en realidad no era nada, lo humilló, pero ya después sus descendientes ya nacen en una cuna de oro. claro. Es como decir, ¿es un cobarde? Sí, probablemente sea un cobarde. Ahí yo me imagino las rodillas chocándose, ¿no? Porque en realidad se le estaba pasando por la mente todos los pecados que tenía, Claro. todos los pecados que tenía, que estaba, porque él sabía perfectamente que se estaba oponiendo al Dios de Israel, y la conciencia, pero lo habrá taladrado en esos segundos en que la mano escribía la sentencia en la pared. El ángel, su ángel acompañante en la mente le estaría marcando, toda su vida habrá pasado así en visión panorámica delante de sus ojos. Y así todo no se arrepintió. Y eso es lo que va a pasar con la mayoría de las personas que no van a ser salvas. Tal cual. Vos fíjate que esto de la mano escribiendo en la pared me hace pensar cuando Cristo, delante de que iban a apedrear a una prostituta, él escribe en la tierra, ¿no? Es como decir, está bien, ustedes apunten, hagan su juicio, pero el juicio es este, esta es la verdad, ¿no? Y lo escribe. Lo escribe para que lo vean y todos puedan decir, acá está el pecado, ¿no? Acá está escrito. Es como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, pero cuando está escrito es firme la sentencia, ¿no? Entonces, Acá mi asistente me buscó la frase, ¿no? mm, Dice así, mirá. eh, o sea, la idea era la misma, pero nada que ver lo que yo dije. Dice, tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Los hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Y los tiempos fáciles hacen hombres débiles. claro, Y los hombres débiles hacen tiempos difíciles y es un círculo vicioso, tal ¿no? cual. Esto es lo que se ve manifestado acá. Mm, Que de hecho, muy poco tiempo, Babilonia, ¿cuántos años? 87 años en total. claro, Desde el que empieza a ser rey el papá de Nabucodonosor hasta que cae Babilonia, mm, 87 años, no es nada, es muy poco. claro, Tanto esplendor hizo que la caída sea más rápida, ¿no? Así, así entra en juego ahora, a partir de ahora, el reino de los medos y los persas. tal cual. Eh, una de las cosas que me olvidé de mencionar un poco ahí, en realidad bastante personal, eh, indagando ahí, buscando información y qué sé yo. Bueno, historiadores hay de todo tipo, ¿no es cierto? Y muchas veces se inclina la balanza para el lugar que a uno le conviene. Tal cual. Pero pensaba y decía, pensar que eh, descalificaban esta historia porque Belsasar nunca había sido rey en Babilonia o no figuraba en ningún escrito cuneiforme ni nada por el estilo, ¿no? Eh, pero, eh, ¿cuál es el caso? O sea, ahora aparece Belsasar, históricamente se confirma que Belsasar era hijo de este personaje y se encontró el cilindro de Nabonido en Arabia, donde él estaba viviendo, y ahí salió un montón de información. Ahora, ¿qué pasa con, con parte de la teología que dice que, que el libro de Daniel es escrito del 200 antes de Cristo? O sea, Claro, 200 antes de Cristo, estamos hablando en la época de los griegos. mm, ¿Te acordás? Había hecho la mención de esto el otro día. sí, 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 Eh, entonces, ¿cómo puede ser que hoy en la actualidad, con toda la información que hay, eh, no había registro de Belsasar, ¿no? Pero hace 200 años atrás sí había registro de Belsasar. O sea, hay historiadores griegos, que la verdad que ahora no me animo a tirar nombres porque capaz que tiro alguno cruzado, pero que hablan de Babilonia y son de la época del 200 antes de Cristo. O sea, eh,
y los tipos sabían que Belsasar había, o sea, no tenían ningún problema con esto. claro, ¿Cómo puede ser que los teólogos, o sea, es como una controversia, ¿no es cierto? Entonces, Daniel no puede ser de los 100 antes de Cristo. obvio. Aparte, estaría mintiendo. Daniel estaría mintiendo o el escritor estaría mintiendo, estaría inventando historias. Mm. Sin embargo, vemos que la historia confirma que estas historias fueron verídicas, fueron reales, que Daniel estuvo ahí, fue una persona que caminó, que estuvo en ese momento, eh, y bueno, como te decía, ¿no? Hay una fuerte influencia a desprestigiar todos los escritos de la Biblia. Yo prefiero creer, ¿no es cierto? Eh, Ah, que este libro es... con respecto a eso, había entendido que los escritos de Daniel sí eran, o sea, el libro de Daniel como se encontró o estaba, sí era una recopilación de los escritos de las historias de Daniel. Sí, entonces, el escrito que se encontró sí tenía 200 años, era de Grecia, que no me causa mucho revuelo porque los griegos atraían sabiduría de todos lados. ¿Sí? Las famosas bibliotecas salen de ahí. Claro, Entonces, ellos recopilaban información. Y no me extraña para nada de que ellos claro. hayan recopilado los escritos de Daniel y hayan hecho un libro. Así que, de una u otra forma, los escritos están, los hechos están basados y no hay mucho más que agregarle. Las cosas pasaron tal cual No, están. el problema son las corrientes teológicas que no conviene que Daniel sea un libro de la época que dice que es y que sea profético. O sea, tenemos el judaísmo sacando a Daniel como libro profético. ¿Por qué? Porque muestra que Jesús es el Mesías, ¿no es Claro. cierto? Y después tenemos parte del catolicismo mostrando que en realidad Daniel se escribió 200 años antes de Cristo, ¿no? Por eso sabía tantas cosas y que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Tiene que ser Antíoco Epífanes. Sí, No puede ser otro. igualmente, No puede ser otro. por más que lo ubiquen en Grecia, tenía razón todo lo que pasó después. O sea, es una locura igual. Si se cumple todo lo que pasó después, Igual. desde Grecia adelante, es una locura. O Sí, sea, la eh, profecía de Daniel capítulo 9 quedaría todavía tal cual, dentro de... es, Sí, es, es, es imposible. Pero, pero bueno, yo me quedo con esto último del versículo 29, que Belsasar lo vistió a Daniel de púrpura, le puso un collar de oro y pregonó que fuese el Señor en el reino, el tercer Señor en el reino. El mundo hace eso. Por sí, más, si vos querés llevar el Evangelio y llevás una verdad, el mundo hace eso. Te trata de galardonar o dar un premio, exaltarte. Yo me acuerdo cuando, adular. ¿Mm? claro, los discípulos iban caminando y apareció una que tenía un espíritu inmundo dentro, que era divina, y lo empezó Sí, eh, a gritar. ¿Qué era lo que sí. gritaba? Ay, se me fue lo que era lo que gritaba, pero eran, Estos hombres son que traían el mensaje de Dios y todo eso, sí. claro, Como como a que favor. como a Sí, favor, y estaba ahí gritando y pregonando, hasta que Pedro se dio vuelta y se acabó, se fue el espíritu, ¿no? Entonces, es como que Satanás y el mundo hacen eso. Es como que te quieren elogiar y levantar y darte el puesto que ellos quieren, ¿no? Darte ese poder que ellos quieren darte para poder acallarte y tenerte a favor. Eso es algo común que pasa. Entonces, sí, sí, hay que tener cuidado con eso, porque Daniel, sí, ya conociendo lo que había hecho Nabucodonosor, que ya lo había puesto como gobernante y después otra vez le mandó ordenanza y lo puso a sus amigos como señores también, ya le dijo, nada, quédate con eso, no me interesa. O sea,
Y se lo dijo, yo lo siento como que se lo dijo de una forma, dejate de molestar con eso. Despectiva. Claro, Ah, sí, sí. dejate de molestar porque esto es grave. No me interesa tu riqueza, nada, esto es grave. Date cuenta que estás bajando el precio a lo que está pasando. ¿Viste? Como, No le iba a servir de nada. De claro, hecho, es como como te cuando decía hoy, hablo con un político, Daniel ¿viste? sabía que venían los. Claro, claro. Daniel sabía que venían los medos y los persas. ¿Por qué? Porque él ya había recibido la visión del capítulo 7, ya la había recibido. Claro. La visión del capítulo 8 ya la había recibido. O Mm, sea que Daniel tenía, cuando Daniel va delante de Belsasar, ya tenía en mente visiones del futuro que iban a venir, claro. que eran las cuatro bestias de las profecías, el carnero con el cuerno grande y el macho cabrío, que era el rey de Persia y el rey de Grecia. O sea, Daniel ya, o sea, lo que está viviendo en el momento ya está en el pasado para Daniel, porque Daniel ya sabe lo que va a venir después. Entonces, por más que lo vistan de púrpura, por más que lo vistan de qué sé yo, no le iba a servir de nada, pero sí le sirvió. Sí le sirvió porque vemos en el capítulo 6 y me estoy adelantando un poco, ya vemos a un Daniel que otra vez está a la derecha del rey. Tal cual. Ya está a la derecha del rey y seguramente esta predicción, esta lectura en la pared, le jugó a favor para cuando entró Darío, ¿no es cierto? Cuando Mm, entró Darío a la sala, mató al rey, vio la escritura en la pared y dijo, ¿y esto qué es? mm, Y ahí le contaron. tal ¿Y quién cual. es la persona? Y ahí lo trajeron, ¿no es cierto? Entonces, Daniel de vuelta, Dios lo exaltó. Si bien, ojo porque los babilonios que habían hecho, mueren a Nabucodonosor y Daniel es despojado. Sí, sí, ¿Qué? sí. Porque es otro Dios, es otro, o sea, Daniel sirve a otro Dios y Nabucodonosor también terminó sirviendo al Dios de Daniel. Hay que despojar a Daniel, de hecho, ¿de dónde lo traen a Daniel? Del barrio bajo, lo van a buscar un barrio bajo por allá, ¿no? Claro, En un sucucho vivía como un pobre y otra vez delante de Dios levanta a su siervo el profeta. tal cual. Así que bueno, la verdad que muy impresionante, muy, parece una lectura que es un simplemente un break entre lo importante y lo importante, pero en realidad sacás de la escritura siempre, siempre, siempre sacás un montón de Sí, enseñanza y un montón de cosas. La verdad que yo me sorprendo cada vez más gloria a Dios. porque leerlo entre dos personas y analizarlo entre varios eh, Es mucho. abre la cabeza. Así que nada, ya de paso invito a todos los que están viendo el video que comenten, compartan lo que ustedes vean que por ahí se nos haya pasado o que haya que resaltar o la parte que le gustaron. Así que le agradezco muchísimo por estar. Y bueno, Lauri, me despido de vos. Nos vemos, Eli. Saludos a todos. Bendiciones. Bueno, gente, hasta la próxima. Bendiciones.